Yo tengo entendido que el mayor daño que nos ha hecho aquí a la revista 110 ha sido la imposibilidad de llevar a cabo un programa que Horacio Montenegro tenía preparado para la educación, el fomento, el enriquecimiento de el fortalecimiento del sistema de seguridad social en el área, sobre todo, de la salud. Desgraciadamente, el programa comenzó cerca del inicio de la pandemia y no pudimos penetrar en las áreas que deseábamos. No es que el programa haya fracasado, sino que tardará un poco más en activarse. Me refiero a que ahora mismo nos brindaban en bandeja de plata una membresía subsidiada, sin precedentes, en que habría que discutir el por qué esa membresía es exclusiva del seguro de SENASA, de qué va a pasar con los nuevos desempleados que están fuera de los 2 millones y que se han quedado sin trabajo, sin seguro y que hay que ofrecerle algún soporte. El tema de Cicerril con las tarifas, el tema de las contrariedades, contradicciones y enfrentamientos entre prestadores de servicios y las administradoras de riesgos de salud. Ese es un problema grande que nosotros esperábamos que con Salud y Previsión, Horacio y todo el sector iba a corroborar para llegar a un punto en que todo lo que la ley prevé, que hoy día no está puesto en vigencia, como por ejemplo las promociones que los centros deben hacer, por ejemplo, los copagos, que a veces son muy duros, las tarifas muy sencillas, los tratamientos de alto costo, que hay que ser justos, las ARS, en la medida que han podido, han respondido. Son muchos problemas que desgraciadamente no se han facilitado en este periodo. Los temas siguen vigentes. Horacio sigue logrando llevar gente que aporte algo para luego ver si todos esos sectores se ponen de acuerdo, porque hemos visto también que el gobierno tiene una disposición de colaborar en ese sentido, pero los intereses son muy grandes, chocan de frente y no sabemos hasta dónde se va a lesionar el sistema. Le damos la bienvenida al coproductor principal, don Horacio Montenegro, ¿verdad? Muchas gracias, ya Julio. estamos con él aquí. Saludos, Montenegro, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pero tengo algunas buenas noticias, Julio. Ya estamos retomando. Probablemente la próxima semana vamos a tener un invitado justamente importante del sector de las ARS para tocar nuevamente gran parte de los temas que tú has planteado para entonces volver a orientarnos a lo que era nuestro objetivo inicial en el programa. Por ahora vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, que es la doctora Viviana Navas, es cardióloga intervencionista con especialización en insuficiencia cardíaca y en trasplante en Cleveland Clinic en Florida y directora del programa de becas de cardiología. La tenemos invitada aprovechando que estamos hoy en el mes del corazón y para conversar sobre justamente los problemas de enfermedades cardíacas
cómo prevenir estas enfermedades, cuáles son los riesgos, qué pasa con enfermedades cardíacas y el coronavirus, y cuáles son las campañas que hoy día existen, en este caso, desde la institución donde ella, ¿cierto?, pertenece, que es Cleveland Clinic. Doctora, bienvenida, muchas gracias por participar en nuestro programa y cuéntenos un poquitito qué es lo que es una enfermedad cardíaca, primero para que nuestra gente entienda mejor, ¿cierto?, qué es lo que es esto. Buenos días, Horacio. Espero que me escuchen bien. Muy agradecida por la invitación y bueno, me encanta tempranito empezar a hablar de prevención de la enfermedad cardiovascular. Sí, no, en esta época de pandemia, más que nunca nos hemos dado cuenta de la importancia de la prevención de la enfermedad cardiovascular, porque como todos sabemos, tener un antecedente de enfermedad cardiovascular nos aumenta el riesgo para desarrollar COVID-19 de una manera mucho más agresiva y de adquirirlo si estamos expuestos. Entonces, antes que lleguemos a ese punto en el que tenemos un diagnóstico de enfermedad cardiovascular, es muy importante prevenirlo. Y la forma de prevenirlo es cuidando nuestros factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo más importantes para desarrollar enfermedad cardiovascular? Son el colesterol alto, la hipertensión, los fumadores, los pacientes con diabetes, la obesidad. Entonces, hay cosas, por ejemplo, como la hipertensión, que algunas personas la desarrollan realmente llevando una vida relativamente sana. Por eso es tan importante visitar el médico primario por lo menos una vez al año para revisar una prueba de presión arterial, una prueba de sangre de colesterol, ver cómo están todos esos números y ver cómo podemos prevenir desarrollar algo mucho más severo. Perfecto, doctora. ¿Cómo y qué hacer, ¿cierto? Cuando uno ya tiene estas factores de riesgo? Yo soy hipertenso, por ejemplo, y me tomo mi medicamento todos los días. ¿Qué hacer para prevenir, ¿cierto? Y estar mejor preparado para enfrentar cualquier tipo de eventualidad relacionada a esta enfermedad? Bueno, si ya uno es diagnosticado con una enfermedad como hipertensión o colesterol elevado o diabetes, lo más importante en ese momento es mantenerla bien controlada. Entonces, para la hipertensión, tú estás haciendo exactamente lo que tienes que hacer, que es tomar tu medicamento religiosamente, chequearte la presión de vez en cuando, fijarte que realmente la tengas bien controlada y tu médico primario tiene que encargarse de fijarse que la hipertensión no esté afectando otros órganos como el riñón o el corazón. Y eso lo hace haciendo diferentes tipos de exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes. Entonces lo mejor es realmente un seguimiento muy bueno con tu médico, tomar los medicamentos cuando deben ser y bueno, en el caso de la hipertensión, no echarle sal extra a las comidas, en el caso de la diabetes, cuidarse con la dieta de los carbohidratos, en el caso del colesterol, tener una dieta baja en grasas. Todo es un estilo de vida, además de tomar medicamento. Carlos. Sí, que si hay una edad a partir de la cual estos riesgos pueden aumentar en cuanto a enfermedades cardíacas. Sí, realmente la edad más común en la que vemos la enfermedad cardiovascular empezar es en personas mayores de 40 a 50 años. Es muy raro ver una persona muy joven en sus 20, 30 que ya empiecen a tener enfermedad cardiovascular, pero sí puede ocurrir, especialmente personas que han sido diagnosticadas con diabetes, hipertensión o son obesas desde una muy temprana edad. Uh-huh. Bien. Doctora, hemos visto casos de personas que físicamente se ven bien, son delgados. Años atrás aquí falleció un alto ejecutivo de una empresa importante haciendo ejercicio en el Mirador Sur en la mañana, 5:30 de la mañana, y le dio entonces un infarto fulminante y lamentablemente falleció una persona de 40 años cortos. Y uno se pregunta, bueno, se ve saludable, hace deporte, ¿cómo es posible que le haya pasado este tipo de situación? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué variable no se pudo haber controlado, ¿cierto?, que le provocó esta muerte fulminante al corazón?
Bueno, hay personas que, a ver, así sean muy sanas y no tengan diagnosticados ninguna de esas enfermedades, hay algo que no podemos controlar, por ejemplo, que son nuestros genes. Si hay una historia familiar muy fuerte de enfermedad coronaria cardiovascular temprana, eso hace que esa persona esté en un riesgo mucho más alto de desarrollar enfermedad cardiovascular, así no tenga ninguno de los otros factores de riesgo y sea una persona sana que se cuide. La otra posibilidad cuando algo así ocurre es que esa persona tenga un problema congénito del corazón una cardiomiopatía que no ha sido diagnosticada y se presenta en la forma de muerte súbita, que es pues lo peor cuando todos sabemos de los deportistas que están en la mitad de un partido de fútbol o de básquetbol y mueren súbitamente en la cancha. Estos son atletas y lo que se encuentra normalmente son algún tipo de enfermedad congénita como una malformación de una arteria coronaria o una cardiomiopatía que produce muerte súbita. En este escenario, la dinámica que hoy día existe, ustedes tienen información mediante una encuesta que han hecho ustedes, ¿cierto? Justamente allá en Florida, de cómo es el comportamiento de esta enfermedad en la población, cómo se maneja la gente frente a esto. ¿Usted nos podría explicar un poquitito cuáles han sido los resultados de este estudio que ustedes hicieron allá? Bueno, sí, las encuestas que hemos hecho, y bueno, esto surgió durante la pandemia, es que realmente más del 50% de las personas que tienen síntomas o que tienen factores de riesgo realmente no buscan atención médica. No van a ver a su médico primario y bueno, durante la pandemia tuvimos una época en que la gente así estuviera con dolor de pecho y teniendo síntomas de problemas cardiovasculares, tenían miedo de venir al hospital, entonces no estaban presentándose con sus infartos agudos y los estábamos recibiendo muy tarde, ya cuando los pacientes ya estaban muy enfermos. Entonces, bueno, eso fue una situación muy complicada. Y el COVID-19 por sí solo, cuando es muy severo, en más o menos en el 5% de las personas que tienen COVID severo, puede producir una miocarditis, que es inflamación del músculo del corazón y hace que el músculo se ponga débil y eso puede producir un shock cardiogénico en que el paciente termina pues intubado y con soporte mecánico para tratar de sacarlo adelante. Pero precisamente una persona que sobreviva al COVID, incluso después de haber pasado por una unidad de cuidado especial, vamos a decir, por un cuidado intensivo, entonces, se dice que quedan algunas secuelas, entonces, ¿es así? Y si es cierto, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Se necesita una terapia? Bueno, realmente no todos los pacientes que tienen COVID severo van a desarrollar problema cardíaco, es solamente un porcentaje pequeño. Hay dos posibilidades. Una, que el virus mismo sea el que ataque el músculo del corazón y produzca la debilidad, o que esa respuesta inflamatoria que tiene el organismo al virus produzca unas sustancias que se llaman citoquinas y son esas las que ataquen el músculo del corazón y produzcan la debilidad. No todas las personas que han tenido COVID significativo o severo van a tener problema cardiovascular. Cuando lo han tenido, el tratamiento es el mismo que le damos a todos los pacientes con COVID y después que ya ha pasado la etapa aguda del COVID, si permanecen con debilidad del músculo del corazón, realmente el tratamiento es tratarlo como cualquier otra cardiomiopatía. Doctora, en el mismo escenario, y por lo que usted comenta, ¿cierto? En general, muchos de los pacientes que tienen enfermedades crónicas o que tienen afecciones cardíacas han dejado de ir a su seguimiento médico y eso está generando ciertas complicaciones. ¿Cómo prevén ustedes o proyectan qué va a suceder con la curva de atención médica cuando ya la pandemia esté más controlada, ¿cierto? Luego de este proceso de vacunación? ¿Qué van a pasar en los servicios? Yo me imagino que eso va a tener una explosión masiva, vamos a tener un efecto
paralelo más bien en términos de logística, ¿cierto? Y de desborde del sistema, no solamente con el tema cardiológico que estamos hablando ahora, sino que también con una serie de otras. ¿Cómo ustedes prevén esta situación a futuro? Bueno, la verdad es que pensamos que iba a haber como un efecto de rebote, que de un momento a otro, cuando la cosa se mejorara, todo el mundo iba a empezar a llegar al mismo tiempo a ver a su médico. Y realmente lo que ocurrió con COVID fue algo que, bueno, yo creo que fue como casi que inesperado. La Cleveland Clinic, por ejemplo, y no sé si en la República Dominicana ha ocurrido, pero empezamos a hacer visitas virtuales con los pacientes, que era algo que no hacíamos antes. Entonces como que se descubrió casi que toda una faceta del cuidado médico que no teníamos. O sea, yo nunca en mi vida me había imaginado ver un paciente virtualmente. Y aunque obviamente se pierde la parte del examen físico y lo demás, realmente se puede obtener mucha información. El paciente puede hacer preguntas y bueno, si en ese momento nos damos cuenta que la persona está teniendo síntomas que son preocupantes o se ven mal en la plataforma que estemos utilizando, podemos traerlo al hospital. Entonces realmente eso como que abrió toda una opción de ver pacientes que inclusive en este momento estamos utilizando para pacientes que no viven cerca de nosotros, pacientes internacionales. Por ese lado algo como que positivo salió. Ahora, nosotros hemos tenido aquí en la Florida 3, 4 olas de COVID. Entonces como que nunca ha llegado ese momento en el que la cosa disminuyó y ya todo está bien, todo el mundo regresa a ver al médico al hospital. Eso realmente no ha pasado todavía, pero sí se ha normalizado un poco más. O sea, mi consulta diaria pasó de ser 80% virtual y 20% en persona, allá estoy de regreso casi que 90% en persona y solamente estoy viendo 10% de mi consulta virtual. Entonces, yo pienso que como todo, ya sabemos cómo cuidarnos, la máscara, lavar las manos, no tocarnos, mantener la distancia, todas esas formas que estamos utilizando de prevención del contagio. Y bueno, ahora que tenemos disponible la vacuna en este país y somos afortunados de por lo menos la parte de salud, a haber sido vacunados, obviamente las cosas ya están cambiando y se están normalizando un poco más. Qué bueno. Vamos a hacer una pausa. Montenegro y doctora Viviana Navas, vamos a volver luego de unos mensajes con más de esta entrevista en Salud y Previsión.